Buenos días, Pastor John. John, ¿cómo vas? ¿Qué más, papá? ¿Se está cuidando bastante? Bendiciones. Gozoso de estar en esta clase. Muy bien, Sí, me bienvenido. estoy cuidando. Aquí en Barranquilla el índice está más alto que en Bogotá, pero bueno, nosotros estamos cubiertos aquí con la cobertura del Señor y siendo prudentes. Muy bien, sí, eso está muy bien, la prudencia. Excelente. Muy bien, entonces recuerden colocar sus micrófonos en mudo para que podamos escuchar todos y tener una buena recepción del audio. Y vamos a empezar nuestro capítulo 4, nuestro estudio de la ley y el evangelio, el tercer mandamiento. Recuerden que este estudio hace parte del currículo de Academia Cristo, las enseñanzas de Jesús. Estamos aprendiendo la ley y el evangelio. ¿Para qué sirve la ley y el evangelio? Para que estudiemos la Biblia, para que podamos interpretarla a ella misma. Recuerden que una de las cosas muy importantes como cristianos es aprender a interpretar la Biblia, y cuando nos damos cuenta cómo enseñaba los profetas en el Antiguo Testamento, cómo enseñaba nuestro Señor Jesucristo, pues lo hacía usando la ley y el evangelio. Y por eso estamos viendo cada mandamiento, porque lo más importante de ver cada mandamiento es, bueno, ¿qué hizo Cristo por mí? No solamente hablar de nuestro pecado, porque recuerden que los mandamientos muestran nuestro pecado, los mandamientos nos enseñan de que necesitamos al Salvador, a Jesús, y es por eso siempre que ustedes van a hablarle a su grupo, siempre que ustedes van a evangelizar a alguien, la ley y el evangelio. Y consideren esta pregunta. Qué bueno uno empezar a evangelizar a alguien preguntándole, si usted muriera hoy y llegara frente a la presencia de Dios, ¿qué le dirías? Y Dios te pregunta, ¿por qué vas a entrar al cielo? ¿Cuál sería la respuesta que darías? ¿Sí? Y es muy interesante esa pregunta, porque ahí vamos a saber si tenemos la fe en Jesús o tenemos la fe en nuestras obras. Recuerden, si alguien dice, yo voy a ir al cielo porque yo soy bueno, porque yo soy cristiano, porque yo leí la Biblia, porque yo soy buen papá, porque yo... Eso no te va a entrar al cielo. ¿Qué es lo que nos va a entrar al cielo? Jesús. Hay una sola respuesta. Por eso es muy importante aprender a predicar la ley y el evangelio. Y antes de esto, pues vamos a orar. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por tu palabra, que da vida, en la cual aprendemos acerca de nuestra salvación y acerca del gran amor de la Santa Trinidad que tiene para con cada uno de nosotros. Perdona todas las veces que no hemos apreciado la palabra como debemos. Danos corazones ansiosos a aprender más y más del mensaje divino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Les compartí el video del día de ayer y para considerar las preguntas que nos van a servir de antesala y para entrar al calorcito de la lección. ¿Cuál es el tercer mandamiento? ¿Quién desea participar? ¿Cuál es el tercer mandamiento? Rafa. Pastor, Sí, Rafa. el tercer mandamiento es sí, que hay que, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muy bien. Vamos a escuchar a Rafael también. Sí, gracias. Ya lo dijo el hermano. Acuérdate del día de reposo para santificar. Muy bien. Entonces, eso lo tenemos claro. Y muy importante, Éxodo capítulo 20, el capítulo 20, versículo 8, nos habla de este tercer mandamiento. Y más importante, poder aprender esa aplicación de lo que nos enseña este mismo mandamiento. ¿Cuál es el centro? Disculpe, mire, pastor. se ha perdido el norte con este mandamiento, porque muchos solamente se están limitando al día, ¿sí? Aquí hay que guardar un día para el Señor, pero
vamos a ver cuál es el centro de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué nos ¿Puedo enseña opinar, este pastor? mandamiento? Sí, Benjamín, te escuchamos. Yo tengo la mano alzada y quiero compartir algo. Sí, acuérdate del día de reposo para santificarlo, pero para mi concepto, o mi concepto no, perdón, qué pena, la voluntad de Dios es que hay que santificar a Dios, no al día. Muy bien, ¿cierto? ¿Y cómo santificamos a Dios? Pues vamos a buscar Todos los días. Mateo capítulo 4, versículo 4, ¿qué nos enseña? Mateo 4, 4, y yo lo tengo acá en la pantalla, lo pueden ver, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo dice, no solo de pan vive el hombre, Vivirá el hombre. sino de toda qué, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cierto? Entonces, es muy importante el alimento físico, la comida diaria, es muy importante para nosotros, pero más que eso, es más importante la palabra de Dios. Y como cristianos, pues sí, muy bien eso, como nosotros vemos y observamos este tercer mandamiento, cada vez que estamos leyendo, escuchando de la palabra de Dios. Y como cristianos, ojalá lo hagamos todos los días. Todos los días. Porque un cristiano, hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Cristianos que se alimentan de la palabra de Dios, nada más cuando van a la iglesia, ¿sí? Eso llegan a la casa con la Biblia en sus manos y la ponen en el rincón, y el domingo en la mañana cuando van para la iglesia, cogen la Biblia y le quitan un poquito el polvo y vamos para la iglesia. Y en la semana, ni un solo versículo estudiado. Entonces, muy importante este mandamiento que hace el énfasis en el alimento espiritual. John González. Pastor Henry, quería comentarle algo que estuve leyendo el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos los apóstoles llamaban el día domingo el día del Señor. Dice que el día del Señor ellos hacían la Santa Cena. Y también cuando leí el libro de Apocalipsis, Juan, el apóstol Juan decía que en el día del Señor él recibió la revelación del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque los adventistas, ellos guardan el día de reposo, pero nosotros, de acuerdo a los apóstoles y a la resurrección de Cristo y a la tradición de los apóstoles, guardamos el día del Señor, o como lo decimos aquí nosotros, el día de reposo, pero es el domingo, aunque todos los días son del Señor, todos los días debemos dedicarnos para Él, pero hay un día especial de celebración, y según la Biblia es el día domingo, que los apóstoles dicen en el libro 8 es el día del Señor, es el día domingo, Bien, el primer día de la semana. Gracias, John. John Barrada también desea compartir algo. Sí, voy a compartir. El mandamiento del día de reposo, los judíos lo guardan porque ese mandamiento fue para ellos, aunque ya hay judíos mesiánicos. Yo escucho a un pastor por ahí, él lo guarda, pero es un creyente ya del Señor. Dice la palabra en Hebreos, creo que es capítulo 4, no recuerdo, que Jesús es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Pero él dice también en Mateo 28, venid a mí los que estén cargados y atribulados, que yo haré descansar. Ese es nuestro descanso, nuestro Señor Jesús. Muy bien, muy bien. Excelente. Ahora, en el video vieron cómo Martín Lutero citó o habló acerca de santificar el día de reposo, y por eso él dijo, y lo tenemos en nuestro catecismo, dice, debemos temer y amar a Dios de modo que no despreciemos su palabra ni la prédica de ella, sino que la consideremos santa y la oigamos y aprendamos de buena voluntad. Recuerden la palabra temer a Dios. La clase pasada hablamos de eso, y es una conciencia en el cristiano muy alta, ¿cierto? Que en verdad nos muestra la necesidad, esa reverencia al querer alimentarnos de la palabra. ¿Qué quiere Dios? Que no despreciemos su palabra. Y cuando estamos hablando de despreciar, hay que tener cuidado de no prohibir lo que la Biblia no prohíbe o no mandar lo que la Biblia no manda. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es importante, ya lo hemos visto en las clases anteriores, cuando estamos leyendo un versículo bíblico o un libro de las Escrituras,
quién lo escribió, a quién lo escribió, por qué lo escribió. Nunca interpretemos un versículo fuera de su contexto, porque si interpretamos un versículo fuera de su contexto, es donde vienen las malas interpretaciones. Vamos a dejar que la misma Biblia sea la que ella solita nos guíe, nos enseñe. Entonces, entendemos muy bien de que por la obra del Espíritu Santo, Él hace que nosotros consideremos la palabra de Dios santa. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios? ¿Cierto? Es muy importante eso, que la vivamos y la aprendamos de buena voluntad. Ahora, volviendo a nuestro sentido, a nuestra esencia de esta clase, ¿cuál es el propósito principal de la ley de Dios? Si John levantó la mano. Si John Barrada, ¿puedes participar? No, muy bien. ¿Quién quiere participar? ¿Cuál es el propósito principal de la ley? El propósito principal de la ley es presentarnos, prepararnos para el mensaje de un Salvador. Todo apunta a Jesucristo. Muy bien, excelente, ¿cierto? Entonces, vemos cómo el propósito de la ley es mostrar nuestro pecado. Recuerden que no podemos ser como los fariseos, que vemos la ley, entonces, yo quiero alcanzar, cumplir ese mandamiento. Nunca lo vamos a poder cumplir. ¿Por qué? Miren esto, por nuestra carne, porque el pecado mora en nosotros. Recuerden lo que dice San Pablo. Yo sé hacer lo bueno, pero no lo hago porque el pecado mora en mí. Entonces, viendo acá lo que hemos aprendido hasta acá del tercer mandamiento, que muestra nuestro pecado, pues, ¿qué vamos a reconocer? Que hemos pecado en contra de la palabra de Dios. A veces no la hemos considerado santa. ¿Y cuando no la hemos considerado santa? Tal vez cuando le hemos dado nuestras propias interpretaciones. Tal vez cuando la acomodamos a nosotros. Ustedes y yo somos por igual expertos en darle color al pecado. La Biblia muestra el pecado a nosotros y le damos color queriendo justificarlo. Sí, es que yo cometí este pecado por esto, por aquello, o fulanito de tal cayó en este pecado porque es así, o sea, sí, siempre hay una excusa. Eso se llama darle color al pecado. Y la Biblia nos muestra muy bien eso. Entonces, cuando estamos aprendiendo lo que es la palabra de Dios, ¿cierto? Nos muestra como espejo que somos pecadores, que vemos nuestro pecado y también que nos está preparando para escuchar el Evangelio. Entre más entendamos el pecado, más vamos a saber qué hizo Cristo por nosotros. Recuerden, cuando estamos predicando, cuando estamos enseñando la palabra de Dios, no vamos a enseñar cómo puedo cumplir los mandamientos. No, vamos a enseñar cómo yo no cumplo el mandamiento, cómo nosotros no cumplimos los mandamientos. Pero ¿quién lo cumplió por nosotros? Jesucristo. Eso es lo que hay que enseñar. Y es acá donde está la otra pregunta. ¿Por qué es el Evangelio buenas noticias? ¿Por qué? A ver, Iris, que está callada, está calladita. ¿Por qué es el Evangelio buenas noticias? Porque tú quiso que dejarnos tu santa voluntad. Bien, nos da su Escrita en el santa, Evangelio. da su santa voluntad. Muy bien, ¿quién más quiere participar? ¿John? Pues sí, porque el Evangelio significa la buena nueva de la salvación. Ese es el Bien, mensaje del Evangelio. las buenas nuevas, ¿sí? Mire lo que enseña el Evangelio. Nada depende de nosotros. ¿Se pueden imaginar nosotros acá estando en una incertidumbre si cumplimos bien ese mandamiento o no? Estuviéramos con nuestras conciencias cautivas, temerosos. Pero yo quisiera ir al cielo hoy. Y yo creo que ustedes también quisieran ir al cielo hoy. ¿Pero por qué?
porque tenemos la Pastor. seguridad en Jesús. Iris, por fin resucitó. ¿Cómo estás? Siempre estoy viva, pastor. Muy bien, gracias a Dios. Es que solo estaba escuchando y meditando desde un principio lo que estaba logrando escuchar. Bueno, yo siempre he tenido ese pensamiento de que para mí, como hija de Dios, todos los días son días. Se fue Que Iris. para, en Sí. mí, pensar todos los días son días de reposo, son Sí. días de descanso. Muy bien, excelente. Entonces acá, Y también, sí, dale. y también, ¿verdad? Referente a lo que es de la santificación, ¿verdad? Santificar el día de reposo. La palabra del Señor dice en un versículo que No tiene buen sonido, no tiene buen audio. Muy bien. Mientras que Iris recupera su audio. Entonces, ¿qué es lo bueno del Evangelio? Lo bonito del Evangelio. Que nada ajá, solo depende. era. Sí. Se te cortó, no escuchamos la parte Sí, de tal vez santificar. tal vez en el tiempo, ¿verdad? Pasado, en el Antiguo Testamento, el día de reposo fue designado así, un día. Sí. Pero en este tiempo, ¿verdad? Ya que estamos conociendo el Evangelio por medio de Jesucristo, sabemos que todos los días son santos, todos los días tenemos que aprender a reposar en el Señor. O Sí. sea, no podemos pretender, ¿verdad? Andar cargados todo el tiempo. Entonces, esa es mi opinión, pastor. Está muy bien. Entonces, volviendo al tema del Evangelio. Recuerden, la ley, ¿qué nos muestra? Nuestro pecado. El Evangelio, ¿qué nos muestra? Que nada depende de nosotros, ¿sí? Recuerden, hablar de la doble sustitución de Jesús. ¿Y qué es la doble sustitución de Jesús? Cómo Él cumplió cada mandamiento por amor a usted, por amor a mí. Y su sufrimiento y su muerte para limpiar y lavar nuestros pecados. Nunca podemos desconectar esto. Cuando ustedes van a hablar de Jesús, cuando ustedes van a hablar de la palabra de Dios, pues otra vez, no vamos a hablar de cómo yo cumplo el mandamiento, jamás. No lo puedo cumplir. Vamos a hablar de cómo Jesús lo cumplió por nosotros. Y eso sí garantiza la vida eterna. Por eso cuando leemos Juan 14, que dice, hay muchas moradas en el cielo, pues son palabras de seguridad. No tengamos miedo. Tenemos esa seguridad de que en el cielo hay un lugar para usted, para mí, por los méritos de Cristo, por la vida perfecta de Cristo, por su sufrimiento y su muerte. ¿Sí? Entonces, es muy importante nosotros recordar lo que en verdad nos enseña esta doctrina, la ley y el evangelio. Por eso, es muy importante que nosotros consideremos lo que nos enseña la misma palabra de Dios y sobre todo con este tercer mandamiento. Recordemos que Moisés era el líder de los israelitas y cuando salieron de Egipto, para allá recordamos cómo él siempre recordó cómo el pueblo tenía que vivir para darle gloria a Dios. Y si checamos lo que nos dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 47, anoten esa cita bíblica y la pueden leer más tarde, Deuteronomio 32, 47, pues nos dice que no se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. Y ustedes van a encontrar ahí en estos versículos que nos dice cuando nosotros consideramos y vemos los mandamientos de Dios como una guía, recuerden que el tercer propósito de la ley, hablando de la ley como guía, pues nos damos cuenta de que hay una bendición. El texto bíblico dice, tendrás largos días sobre esta tierra. Entonces, está unida a la bendición. Y esta declaración es muy cierta. Hoy que estamos estudiando el tercer mandamiento, pues vemos cómo Dios quiere que nosotros consideremos las escrituras. Perdón, Ustedes vieron en el video, ya te doy la palabra, Jolie. Déjame termino esta sección y te doy la palabra.
Vimos en los videos autodidácticos que ustedes vieron cuando antes de inscribirse a los cursos en vivo de Academia Cristo, que aprendimos que a Dios se conoce por la naturaleza, es lo que llamamos el conocimiento natural. El otro conocimiento que aprendemos es el conocimiento por la conciencia, porque todo ser humano, como enseña la carta a los romanos, tenemos la ley escrita en nuestro corazón. Y al tener la ley escrita en el corazón, pues se sabe que está bien hecho y que está mal hecho. Pero tanto el conocimiento por la naturaleza, y ese conocimiento por la naturaleza, ¿qué es? Que cuando vemos el sol, el cielo, las estrellas, las personas, los animales, ¿qué decimos? Un ser superior existe. Pero eso no nos va a dar el mensaje que nosotros necesitamos creer. Y por eso necesitamos el conocimiento revelado. Por eso es muy importante. ¿De cuántas maneras podemos conocer a Dios? Pues lo conocemos. Conocimiento de la naturaleza, conocimiento por la conciencia, pero estos dos no nos muestran cuál es la voluntad de Dios. Y el más importante, el conocimiento revelado, que son las Escrituras. Allí en las Escrituras, ¿qué aprendemos? De nuestro pecado. Cómo Dios trata con nuestro pecado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Dios quiere que apreciemos su palabra. Por eso Dios quiere que en verdad nuestra vida se refleje lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso parte de la tarea que tenían para hoy era leerse Primera de Samuel y que el ejemplo de Samuel, el Espíritu Santo, actúe en nosotros. Que nosotros digamos, habla Señor, que tu siervo escucha. Y es lo que somos nosotros. Cuando tenemos esa actitud, pues jamás vamos a ser más que Dios y no vamos a querer dominar ni interpretar la Biblia a nuestras propias acomodos. Muy bien, Yoli, te escuchamos. Deuteronomio, ¿qué? Fue todo. Claro que sí, Yoli. Capítulo 32, versículo 47. ¿Ya lo tienes? 32. 47. 47. Sí. 32. 47. Muy bien. Y Benjamín y luego John tienen la 32, palabra. 47. Sí, ese versículo es. Muy bien, entonces escuchamos a Porque Benjamín. no os he dado cosa vana en vuestra vida y por medio de esta la ley. Haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Sí, bendición. Muy bien, gracias, Yoli. Gracias por la lectura. Benjamín. Gracias, Yoli. Gracias, Pastor. Gracias. Bueno, son 3 preguntas. Bueno, la primera, ¿qué significa endechas? ¿Qué significa ayes? Esa es mi primera pregunta. En sus palabras, por favor, Pastor. Sí, endechas son cantos Son términos fúnebres. que están en el video. Sí, endechas son cantos fúnebres, son cantos tristes. Ayes son maldiciones. Por eso cuando ustedes están leyendo de Jesús contra los fariseos, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos! ¿Sí? Y entonces ayes están relacionados con la maldición. Muy bien. Continuamos con... Bueno, sí. Segunda pregunta, qué pena, no es para usted, es para leer. No lo escuchamos bien. Que dijo que hay que santificar, no sé, ¿verdad? ¿Cómo me escucha? A ver, vuelve a formular la siguiente pregunta. Gracias. Para el hermano que dijo que el domingo hay que santificarlo, ¿eso está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Él lo que estaba explicando es que estudiando Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento, se ve el reflejo de cómo los apóstoles se congregaban el día domingo, el primer día de la semana. Sí. Entonces están Hechos y estaba hablando también de Apocalipsis, que cuando Juan vio las visiones, sí fue un domingo, el primer día de la semana. Sí, es lo que estaba contando yo. Entonces, sí. Gracias
pastor. Entonces el comentario sí fue acertado. Bendiciones a todos. Muy bien. Entonces, También miramos hay otro esta. Sí, donde dice que Dios no es día de reposo, no es, como le diría yo, no es Dios ay, perdón, me olvidó, sí, me tranquila, olvidó. tranquila. Cuando se acuerde nos dice. ¿Bien? Pastor. Sí, Iris. Pastor, bueno, yo siempre he sabido, ¿verdad?, que el primer día de la semana es el lunes, el domingo, perdón, y Sí. termina el sábado. Sí. Pero en este tiempo que estamos viviendo, sabemos muy bien que ya toda la gente trabaja de lunes a sábado. Y que Domingo a los domingo. domingos es el día del Señor. Sí, sí es. Pero, por ejemplo, sí, dale, termina. Alguien me preguntó una vez respecto a eso y yo le dije, vean, sí, en el Antiguo Testamento se habla, ¿verdad?, del día de reposo y se habla según el calendario judío, ¿verdad? A lo poco que yo he estudiado, se habla del sábado. Pero en esta actualidad que estamos viviendo, ya todo el mundo trabaja de lunes a sábado, entonces uno dedica el domingo para el Señor. Sí, para Esa fue mi algunos. respuesta. Sí, pero en eso vamos a aprender de la libertad cristiana que tenemos, ¿cierto? Por ejemplo. Pastor Henry, perdón. Sí, Me John. gusta lo que Pastor Henry dice, que todo es con un sustento bíblico. Para los judíos es obligatorio el sábado porque Dios se lo dio a ellos, a los judíos, no al pueblo gentil que somos nosotros. En el Nuevo Testamento vemos que los apóstoles iban a la sinagoga, pero también ellos decían el día del Señor, aunque todos los días son del Señor y hay que honrarlo todos los días, pero nosotros, el cristianismo que inicia con los apóstoles, Jesucristo y los apóstoles, ellos guardaban también el día del Señor. Sí. Yo lo he oído varias veces, bíblicamente está sustentado. Yo le decía, pastor, el libro de los Hechos, en Apocalipsis, y hay otros libros también que no recuerdo en este momento, donde ellos decían, en el día del Señor pasó esto, en el día del Señor. Específicamente, ellos el domingo se lo dedicaban al Señor y hacían estudio de la palabra, y mismo le hacían estudio de la palabra y hacían la Santa Cena o la Cena del Señor el día del Señor. Muy bien, gracias. Ahora, ya sabemos que el centro es la palabra de Dios y tenemos libertad de congregarnos en el día que nosotros queramos, ¿cierto? Por ejemplo, estamos de domingo a domingo trabajando hoy en día y está pasando mi trabajo en Colombia es ser misionero. Ahora estamos un poco estancados por la cuarentena, pero generalmente los jueves y los viernes yo estoy fuera de mi ciudad. ¿Y por qué viajamos, por ejemplo, jueves? En Manizales, la mayoría de los miembros de la iglesia en Manizales, donde tenemos iglesia, ellos trabajan en la plaza de mercado, allá lo llaman la galería. Y ustedes saben que los domingos tal vez es el día donde más se mueve la galería, ¿cierto? Cuando yo viví en Manizales un tiempo y me sorprendía porque ellos no eran constantes de ir el domingo, pero los miércoles iba toda la gente. Pero era por eso, por su trabajo, ¿cierto? Entonces llegamos al acuerdo de que el día que nos congregamos allá son los jueves, pero es por la facilidad de todos, porque todos pueden estar escuchando la palabra de Dios. En Ibagué son los viernes y también pasa igual, porque la economía de los hermanos que tenemos en Ibagué es muy diferente. Acá en Medellín sí es los domingos y los miércoles, acá es domingo y miércoles, tenemos 2 días de reunión. Pero otra vez, el punto de que el día que ustedes dicen vamos a reunirnos para estudiar la palabra de Dios, que vamos a estudiar la palabra de Dios, pues vamos a tratar de cumplir ese día, ¿cierto? La hora, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy. Los lunes y los jueves vamos a estudiar la palabra de Dios con Henry. Qué bien, vamos a estudiarla, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo un poco de esto. Ahora, ¿de qué manera hemos quebrantado el tercer mandamiento? Los escucho. No guardamos ningún día de reposo. Muy bien. Nosotros nos hemos vuelto, Muy bien. Sí. Como unos autómatas que solamente lo que queremos es plata. Sí, no nos interesa nada de las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces no tenemos tiempo para Dios. Estamos tan ocupados, tenemos nuestras agendas
nuestras agendas tan ocupadas que por allá cuando nos acordamos. Dios. Muy bien, Yoli. ¿Quién más va a Pastor participar? Abraham, también que muchas personas que tienen descanso el día domingo, que trabajan de lunes a sábado y descansan el domingo, lo dedican el domingo a pasear y no le dedican un momento, un día al Señor. Salen No a pasear, dedican. van al cine, viajan, pero no le dedican el día al Señor, que es más importante, que Él es el que nos sostiene, que le debemos la vida y le debemos todo a Él. Sí, somos expertos en sacar vacaciones para Dios, ¿cierto? El diablo no saca vacaciones. El diablo anda como un león rugiente con quien devorar, pero creemos que el diablo, él espera, ¿sí? Pues yo a veces les digo a los miembros de mi iglesia, sí, yo sé que el templo no se mueve. Aquí está el templo, aquí está Henry, aquí está Tony, pero su vida espiritual, ¿dónde está? Muy bien, John, el otro John. Sí, John Barrada. Sí, John Barrada, Sí. sí. Nosotros estamos incumpliendo ese mandamiento por lo que mis hermanos y lo que usted está comentando anteriormente, pero también lo incumplimos porque la palabra dice que no dejando de congregarnos. Eso no es una excusa, sino que tenemos forma de congregarnos, debemos sacar los espacios. Ahora, por ejemplo, en estos momentos, que lo que está aconteciendo, ya prácticamente aquí en Colombia, yo llevo más de 3 meses casi encerrado, he retomado, los he dedicado, me he consagrado más, si es la palabra, no soy el más santo, para hacer mis estudios, para hacer mis carreras. Además, he tomado estos 2 cursos que han sido de gran bendición para mi vida. Pero aparte de eso, ahorita lo escuché que usted dijo que tiene como 22 años. Yo casi 22 años pues en el servicio. Yo tengo 71, pero de los 71 llevo 22 años al servicio del Señor. Y la gloria es para el Señor. Que solamente yo no me congrego cuando estoy viajando al exterior o que esté enfermo o alguna cosa, pero siempre estoy al servicio del Señor, porque lo que yo hago no es para mí, yo lo hago es para el Señor. Qué bonito. Muy bien. Entonces ya sabemos, ya John Barrada nos dio un texto, Hebreos 10:25. Recuerde lo que dice acá la Biblia. No dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día que se acerca? La venida de Jesús. O tampoco sabemos el día que vamos a morir, hay que estar preparados. Entonces, el congregarnos es muy importante. Ojo, hoy en día muchos dicen, yo creo en Dios, pero yo no creo en ninguna iglesia. Ojo con eso. Dios ha dejado la iglesia para que nos congreguemos y alimentemos la palabra de Dios, ¿cierto? Y hay que hacerlo con costumbre, con frecuencia. Mire lo que dice Santiago 1, 22 y 24, ¿sí? Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos. Entonces, ¿Dios qué quiere? Pues la palabra de Dios nos dice, estudien la Biblia, congréguense. Vamos a hacer lo que la palabra de Dios nos manda, lo que la palabra de Dios nos dice. El Salmo 1:2 es un salmo precioso que habla del árbol que está bien plantado y tiene muchas aguas que lo alimentan. ¿Y quién es ese árbol? Somos nosotros, los creyentes, ¿sí? Y cómo somos alimentados por la palabra de Dios. Se deleita en la ley del Señor y de día y de noche medita en ella. Importante nosotros siempre estar concentrados en la palabra de Dios, porque muchas veces caemos en el pecado, porque olvidamos lo que nos dice la palabra de Dios. O como yo les digo, miren, somos expertos en colorear el pecado. El pecado hay que llamarlo pecado, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y aprendas en este texto. Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. ¿Qué nos manda la palabra de Dios? Que donde escuchamos, por ejemplo, si yo estoy escuchando que soy salvo por mis obras, de que yo puedo cumplir la ley, de que yo puedo salvarme por mis propios medios, no es una doctrina bíblica. ¿Y qué me dice la Biblia? Apártese de ellos. Apártese. Si nosotros vemos que se está predicando mucho las obras del hombre y no la obra de Dios, apartémonos de ellos. 17. Romanos 16:17. Iris levantó la mano. Sí, pastor.
aportar un poquito a lo que dice nuestro hermanito en Cristo, John Barrada. Dice, no dejando de congregarnos, ¿verdad? Como muchos lo tienen por costumbre. Esta cuarentena que hemos estado pasando, el pueblo de Dios, en realidad aquí nos estamos conociendo a nosotros mismos y nos estamos dando cuenta cuántas faltas hemos cometido conforme a la palabra de Dios, en contra de Dios. ¿Por qué razón, pastor? Se lo digo. Porque estamos siendo, esto es como un zarandeo para nosotros. Esto es como un, vamos a ver qué haces. Vamos a ver si las puertas de un templo se cierran, a ver qué haces. A ver si todavía seguís creyendo en mí, seguís confiando en mí. Eso es lo que yo he venido analizando durante este tiempo, porque igual acá en Costa Rica, ¿verdad? Ha habido mucha restricción. Y yo en lo personal me he dado cuenta, ¿verdad? De que sí yo necesitaba un refrescamiento más en la palabra del Señor, un refrescamiento más espiritual. Tal vez me afanaba mucho en otras cosas y he reconocido mi pecado en realidad y yo le he dicho, Señor, perdóname, porque en realidad me estaba dando cuenta que estaba muy afanadita con las cosas, ¿verdad? Seculares. Y esta cuarentena ha sido ese zarandeo para mí en lo personal y yo sé que mucho pueblo está creciendo en lo interno de su casa, está creciendo espiritualmente. Aquí nos vamos a dar cuenta en realidad cómo es que estamos con Dios, cómo está nuestra conexión con el Señor. Y ha sido de bendición para mí la cuarentena. Yo no la veo como una crisis, la veo como una oportunidad, porque he estado estudiando más la palabra. He tenido la oportunidad de estar con Academia Cristo, ya 2 cursos, y también he tenido la oportunidad de tener un acercamiento más con el Señor. Y como le digo, pastor, es una gran bendición. Y es cierto, no dejando de congregarnos, pero no solo congregarnos entre comillas, sino consagrarnos para el Señor cada día de nuestra vida. Ese es mi comentario, pastor. Y el Espíritu Santo hace eso, ¿cierto? 17 aquí me está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Muy bien. Ahora, sí, Romanos 16, 17. Sí, apártense de los que, Romanos 16, 17. Ahora, usted y yo reconocemos que hemos pecado contra el tercer mandamiento. Ahora, lo importante de esto, mire lo que Jesús hizo por nosotros. Cómo Jesús cumplió este mandamiento en lugar suyo y mío. En Lucas 4, 16 nos dice, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, y entró en la sinagoga como era su costumbre. Entonces vemos que Jesús se reunía. Él se reunía alrededor de la palabra de Dios y lo hacía como nuestro sustituto. Es por eso que somos perdonados de nuestro pecado en contra del tercer mandamiento. Cuando era niño, Jesús, la historia bíblica de Lucas, capítulo 2, versículo del 41 al 47, que nos dice que todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió los 12 años, fueron a Jerusalén para la fiesta. Y cuando la fiesta se terminó y emprendieron el regreso, y sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino y mientras tanto lo buscaban entre los parientes y conocidos. Como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Y todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia, de sus respuestas. Entonces, tercer mandamiento, no lo cumplimos nosotros, pecamos. Pero ¿quién lo cumplió en nuestro lugar? Jesús. Textos bíblicos que nos muestran esto. Ahora, ¿cómo nos ve el Padre Celestial a nosotros en este momento frente al tercer mandamiento? Perdonados. Es como si lo hubiéramos cumplido. Dios dice, ellos cumplieron el tercer mandamiento. ¿Pero por quién? Por Cristo. Por Cristo.
Bien, levantó la mano Roberto. Roberto, ¿lo escuchamos? Sí, pastor, ¿cómo está? Buen día. Buen día, hermanos. Bendiciones. Yo estaba estudiando, pastor. Bueno, yo hace un año que decir me he vuelto al cristianismo y he visto que sí, los fariseos normalmente lo atacaban a Jesucristo cada vez que entraba a la iglesia, hacía un milagro en el día de reposo. Siempre le estaban tratando de hacer caer para que él reconozca que es hijo de Dios y poder acusarlo a Pilato, ¿cierto? Porque él nunca dijo, o sea, eso quería que me explique, pastor. O sea, ¿por qué Jesucristo hacía milagros en el día de reposo? O sea, él, por Sí, favor, sí, pastor. claro. Muy buena pregunta. Gracias, muy buena pregunta. Ahorita escuchamos de, de un texto que está en Mateo, cuando nos dice que Jesús es el día de reposo, ¿cierto? De que vengan a mí, estoy hablando de Mateo 11, versículos 28 al 29, donde él dice, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Pero él tenía que mostrar cómo era ese descanso, ¿cierto? Porque el día sábado, la palabra sábado o sabbat significa descanso. Entonces está hablando de un descanso espiritual en él. Y él hacía los milagros en el día de reposo para mostrar de que no era necesario cumplir ese día como tal, sino que el verdadero reposo estaba ahí. Por eso en San Mateo 12, mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el Señor del día de reposo, ¿sí? Él es el Señor del día de reposo. No hay que... Esa era la pregunta que yo quería hacerle. Ah, qué bien. O sea, que usted está sincronizada con Roberto. ¿Sí, Yoli? Qué bien, muy bien. Yo, Sí, señor. sí, Roberto. Entonces, otra vez, ya saben, lo que ¿En hizo Jesús. ¿En qué versículo es que está? Mateo 12, vamos a abrir nuestras Biblias. Mateo 12, 8, versículo 8, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Muy bien. John Barrada iba a participar. Sí, voy a participar también. Cuando Jesucristo le dijo a los discípulos el día que venían a mí los cargados y atribulados, se estaba refiriendo, era porque los tenían subyugados los magistrados, los fariseos de esa época. Entonces dijo, no, pues ¿cómo es así? Vengan a mí, que yo soy el que les doy descanso de ceremoniales y tantas cosas que se hacen en nuestra nación. Entonces dijo, vengan a mí. Aquí Sí, andarán que piensen el en esto, verdadero ¿sí? reposo. Piensen en esto. Si yo voy a la iglesia el domingo o el día que quedamos de ir a la iglesia y yo escucho, es que tienes que vivir así, es que tienes que cumplir esto, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que vivir así, ¿cómo nos vamos a ir para nuestras casas? Cargados. Ay, ¿cómo va a ser esta semana? ¿Cómo vamos a vivir? Como dijo el pastor, yo no soy capaz. En cambio, si nosotros damos la seguridad de que Jesús cargó todas nuestras debilidades, de que Él cargó todos nuestros pecados, de que todos nuestros problemas los podemos poner en manos de Él, ¿cómo vamos a irnos para nuestras casas? Ah, descanso, ¿cierto? Tranquilos, porque estamos en manos de ¿quién? De Dios. Y es muy importante eso, no solamente quedarnos en, como dice un hermano en la fe, en maltratar la oveja, no, predicar el evangelio, lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso en Juan 8:46 dice, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no creen en mí? Entonces acá estamos viendo que Jesucristo le dice a los mismos judíos, ¿quién me puede acusar de pecado? Y nadie lo pudo acusar. Y por eso Jesús llevó una vida perfecta para poder ser nuestro sustituto. Ahora, hemos hablado, por ejemplo, de adorar solamente el día sábado, como lo hace la iglesia adventista, ¿sí? Como lo hace la iglesia del séptimo día. Pues otra vez, recuerden que la respuesta a ellos, o cuando ustedes les digan es que hay que adorar el sábado, pues hay respuestas bíblicas para decir por qué no adoramos un sábado, ¿sí? La respuesta bíblica está, número 1, en recordar los 3 tipos de ley.
La ley moral, civil y ceremonial. Ya lo aprendimos, ¿cierto? Que la ley moral, tiene que ver los 10 mandamientos. La civil, como Dios guiaba al pueblo. Y la ceremonial, todo lo que eran el sacrificio, la adoración. Entonces, ¿qué encontramos en este tercer mandamiento? Que es una mezcla entre la ley ceremonial y moral. ¿Ceremonial en qué sentido? En que la palabra descanso está señalando a un descanso. ¿Y cuál es ese descanso verdadero? Es Jesucristo. Por eso nosotros no guardamos el sábado como tal, porque el sábado mostraba el verdadero descanso, que era Jesucristo. Y la ley moral, ¿en qué sentido vamos a guiarnos por ella? En el sentido de escuchar la palabra de Dios, porque el tercer mandamiento ya sabemos que el centro es la palabra de Dios. Por eso, como les estaba diciendo, hay evidencias en el Nuevo Testamento que nos dicen esto. Recuerden en la clase pasada lo que les he dicho. Si una ley está en el Antiguo Testamento y la leemos en el Nuevo Testamento, hay que cumplirla. ¿Sí? Si una ley está en el Antiguo Testamento y la volvemos a leer en el Nuevo Testamento, hay que cumplirla. Y por eso tenemos estos pasajes. Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Y qué nos dice Colosenses 2, 16 y 17? No permitan pues que nadie los juzgue lo que comen o beban en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir. Por lo real y verdadero es Cristo. Entonces, ¿qué nos dice Colosenses? Que todo eso era un tipo de Cristo, hablando de la ley ceremonial, ¿cierto? Estaba señalando a Jesús. El otro pasaje que tenemos que ver es el que ahorita hemos estado escuchando mucho, el de Mateo 11, 28 y 29. Vengan a mí todos ustedes, los que están agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Entonces, ¿cuál fue el anterior versículo que usted dijo, pastor? el anterior es Colosenses, capítulo 2, Colosenses 2, versículos 16 y 17. ¿Puedo opinar, pastor? Claro que sí. Gracias. Bueno, el tercer mandamiento nos ordena que todas las personas de todos los tiempos escuchemos su palabra. En base a esta doctrina, puedo concluir que si mi relación con Jesús es buena, puedo llamar congregación a las personas que ven mi cambio de actitud y me preguntan por qué. A veces se reúnen 2 y 3 curiosidando, o una inclusive personas de edad. Para ellas un debate, para mí no lo es. Y tenemos charlas interesantes, inclusive en la calle 2, 3 amigos. Yo eso lo llamaría congregar. De igual manera, congregación familiar. La congregación grupal es muy importante porque me puedo acercar a personas que no conozco y tener el aprendizaje, como en el caso de ahora. Ahí estamos aquí más o menos unas 10 personas. Si es una iglesia que me manifiesta que no es por obras, me puedo acercar, y si hay más personas, muchísimo mejor. Entonces, la voluntad de Dios es esa, que cualquier tipo de reunión donde estemos hablando de su palabra es una congregación. Es tu voluntad, Señor, gloria a Dios. Y si hay la sana doctrina, ¿cierto? Porque también recuerden que Correcto. Desafortunadamente hay lugares donde se reúnen alrededor de la palabra de Dios y son sinagogas de Satanás, ¿sí? ¿Y por qué son sinagogas de Satanás? Porque enseñan la salvación por obras. ¿Por qué son sinagogas de Satanás? Porque no adoran al Dios Trino, adoran a otra clase de Dios, ¿cierto? Entonces, Sí, pastor. Perdón, una pausa. Precisamente por eso mi conversación la inicié, disculpe la interrupción, una pausa.
diciendo que cuando mi relación es buena con Jesús. Sí, Gloria a sí. Dios. Y saber bien con quién congregarnos. Muy bien. Entonces, sabemos que la Biblia nos enseña, cuando hablamos de la iglesia visible son todos aquellos que se reúnen alrededor de la palabra de Dios. Y es ahí donde vemos que existen congregaciones, que la católica romana, que la bautista, la anglicana, la pentecostal trinitaria, o la luterana, o muchas otras, asambleas de Dios. Esas son las iglesias visibles. Pero la iglesia invisible son los verdaderos creyentes, ¿sí? Son los que en verdad creen que el único camino para ir al cielo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo y tienen muy clara cuál es la doctrina bíblica. Entonces, recordemos un mandamiento como guía para nuestras vidas. Es dándole gracias a Dios, el agradecimiento a Dios, a Jesucristo por ser nuestro Señor y Salvador. Vamos a considerar la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a tenerla muy buena estima y como cristianos vamos a estudiarla todos los días. Muy bien, vamos a terminar con la oración y luego nos despedimos. Padre de amor, gracias te damos por la bendición de tu palabra en este día. Gracias por alimentarnos espiritualmente. Y pedimos, Señor, por aquellos que están apartados de la verdad, están apartados de tu palabra, aquellos que no la enseñan fielmente, también oramos por ellos, para que puedan aprender a dejar que la Biblia se interprete a sí misma, usando la ley y el Evangelio. Bendice, Señor, nuestro día. Tú sabes cuáles son todas nuestras actividades que tenemos para hacer y que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras necesidades materiales. Tú sabes cuáles son y que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a despedirnos. Raúl, bienvenido y puedes despedirte. Raúl, ¿nos escucha? Muy bien. Roberto, ¿puedes despedirte? Pastor, hasta la próxima. Bendiciones. Pastor, ¿puedo hacerle una sugerencia? Claro que sí, claro que sí. No sé si nos podría pasar el PowerPoint de todas de los versículos que hemos leído para poder estudiarlos nuevamente. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Gracias, lo paso ahora pastor. en el grupo. Con mucho gusto. Hasta luego, hermanos. Hasta la próxima. Pero lo bueno era que fuera de todas las 4 lecciones, Muy bien. Rafael, ¿puedes despedirte? Sí, pastor y hermanos. Muchas gracias, pastor, y bendiciones para todos. Gracias por la enseñanza. John Barrada. Sí, muchas gracias, Pastor Henry. Muchas gracias, hermano, porque hoy hemos tenido una clase de invitadora y hasta la próxima, que no ha venido el Señor y que sea su voluntad en nuestras vidas y para adelante, porque si dejamos de congregarnos ahora que no lo estamos haciendo y ahorita lo que estamos aprendiendo es si no podemos ya ganarnos las almas a través de llevarle la palabra. Oremos por las personas para que lleguen a ser salvas, porque eso es lo que dice el Señor. Luzman. Buenos días. Pues muchísimas gracias, pastor. Pues he aprendido mucho sobre lo que es el refugiarse uno en Dios. Pues gracias, no tuve la clase pasada, no pude asistir, pero ya asistí. Estamos siempre prestos para la próxima. Bien. Gracias. Benjamín. Gracias, profesor Henry. Un profundo agradecimiento a mis hermanos, a usted, por cómo han enriquecido mi sabiduría en la Biblia. Bendiciones a todos. Iris. Gracias, pastor. No se extrañe que estuve calladita, ¿verdad? Hay momentos que es bueno solamente poner el oído y escuchar.
Bueno, gracias a Dios y a usted, ¿verdad? Por la lección. Estamos aprendiendo mucho, la verdad es una gran bendición saborear palabra de Dios todas estas mañanas. Una sugerencia, pastor, por favor, envíenos el proyecto final, porque en realidad yo estoy un poquito perdida con eso y no vaya a ser que Sí, después nos agarre de sorpresa, entonces para irlo preparando. Y sí, bueno, pastor, si Dios lo nos comparto. permite, pues nos veremos la siguiente lección, y saludos a todos mis hermanos a la distancia, que Dios me los bendiga y que Dios bendiga a todas nuestras naciones en el nombre de Jesús. Bye. Ahí, sí, lo estaré enviando el proyecto final como en la lección 7, porque de pronto algunos se nos adelantan y se pierde el calorcito. Pero es una manera de repasar y damos tiempo para eso. John González. Muchas gracias, Pastor Henry. Gracias por sus enseñanzas, han sido de gran edificación y gracias por la paciencia que ha tenido con nosotros y Dios le bendiga grandemente. Lester. Agradecido, pastor, con usted por la lección. Considero pues y siento también que hemos aprendido bastante. El conocimiento en la palabra de Dios ha sido bastante profundo, bastante grande. Agradecido con los compañeros también. Y igual les deseo un feliz fin de semana, bendecido, y hasta la próxima. Lauren. Sí, agradecido con todos los compañeros y con ustedes por su enseñanza en el día de hoy. Será bueno hasta la próxima clase, el día lunes. Edison. Edison. Yoli. Muchísimas gracias, de verdad que estudiar con ustedes es un placer, es como dice el salmista, me comí mi pergamino y me supo a miel. Bendito a mi Dios Padre Santo, amado y adorado. Yulima. Muchísimas gracias, pastor. Perdone las interrupciones, que tengo muchos problemas aquí con el internet. Gracias por todo, bendiciones y feliz fin de semana. Hasta la próxima. Bien. ¿Faltó alguien? Que de pronto me faltó en la lista. Por favor. Me envió a decirle que nos pusiera todos los versículos desde que iniciamos hasta la fecha. Ok, sí, yo les voy a compartir los PowerPoint. Los voy Bien. compartiendo. Muy bien. Dios les bendiga. Un buen fin de semana. Los invito los sábados a las 4 de la tarde. Hay un pequeño programa, se llama Caminos de Fe. Es un programa de unas pequeñas entrevistas y ahí van a estar conociendo más hermanos de Academia Cristo. Entonces, a las 4 de la tarde, hora de Colombia. Yo los invito si pueden el sábado ver. La paz de Dios con ustedes. Seguimos en contacto. Bien con usted. Amén. Hasta luego. Feliz día.